Estimados aprendices, tengan un cordial saludo. Bienvenidos a esta octava clase en donde vamos a estar profundizando en los bucles, específicamente en el bucle mientras y en el bucle hacer mientras. ¿Listo? ¿Qué esperamos de esta clase? Pues primero que ustedes logren comprender qué es un bucle y luego que veamos la importancia del bucle mientras y también veamos la importancia del bucle hacer mientras, que son completamente diferentes. ¿Listo? No siendo más, iniciemos definiendo o haciéndonos la pregunta de qué es un bucle. Yo se los voy a explicar de la siguiente forma, con esta figurita de acá. Un bucle es todo lo que se vuelve a repetir. ¿Cierto? Todo lo que se vuelve a repetir. Lo que está iterando, lo que está repitiéndose, eso se considera un bucle. Bien, entonces, pues para que lo tengamos en cuenta, acá en la programación los bucles evitan la redundancia y hacen que el código sea más eficiente y fácil de mantener. Es decir, no vamos a ver códigos rellenos o líneas de muchas líneas de código, no, sino que simplemente vamos a ver código más corto y más mantenible o entendible. ¿Listo? Un bucle es una estructura de control que ejecuta un bloque de instrucciones repetidamente, ¿sí? Como el ejemplo de nuestra figura, ¿sí? Que está simulando de que pues esto va a volverse a repetir. Pero ojo, en la programación estos bucles siempre tienden a detenerse en algún momento. Y es lo más lógico porque no podemos dejar un bucle infinito. Si tenemos un bucle infinito, pues nuestros computadores van a consumir mucha memoria RAM y en algún momento se van a bloquear. Entonces, ojo, no podemos dejar bucles infinitos. Tengan mucho cuidado al momento de crear un bucle, ¿listo? Los bucles se detienen cuando se cumple una condición de salida. Entonces, pues veamos la importancia, pues lo que les mencionaba hace un momento, que vamos a tener menos líneas de código, se adapta a diferentes condiciones y es ideal para tareas repetitivas, ¿cierto? Como por ejemplo ustedes todos los días se cepillan, entonces estamos en un bucle que se llama vida. Todos los días comen, entonces estamos en un bucle que se llama vida. Todos los días duermen, estamos en un bucle que se llama vida. Y ese bucle termina cuando pues nuestra vida acaba. Bien, sin bucles, muchos, pero muchos algoritmos serían demasiado largos o imposibles de escribir. ¿Por qué? Porque los bucles disminuyen el código y ya lo van a entender. No se preocupen si no las están cogiendo en este momento porque ya lo van a entender, tranquilos. Pensemos en los bucles como el hecho de respirar. Ustedes inhalan, exhalan, inhalan, exhalan, inhalan, exhalan, inhalan, exhalan, ¿cierto? Respiran hasta que mueren. Entonces, esto que está pasando repetidamente es un bucle y tiene un final. Bien. O también podría ser cuando hacemos una carrera. Corremos, 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 pero en algún momento vamos a sentir cansancio porque no somos de acero, ¿cierto? Y no tenemos superpoderes. Es decir, corremos hasta que estemos cansados, ¿sí? El cuerpo nos va a pedir que descansemos o que paremos de correr. Entonces, esto también se podría considerar un bucle. Bien. ¿Cuál sería el bucle? Pues dar un paso tras otro paso con alta velocidad, es decir, correr hasta que estemos cansados. Bien, ahora sí la estamos atrapando. Para tener más claridad, prosigamos con un concepto más práctico. En programación, un bucle es una estructura que permite repetir una acción varias veces sin tener que escribir el mismo código una y otra vez. Bien, ojo acá, sin tener que escribir el mismo código una y otra vez. Bien, es como darle al programa una instrucción que dice, haz esto hasta que se cumpla cierta condición o haz un número determinado de veces. Bien, entonces ya la tenemos clara, un bucle es algo que se repite, 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 repite y en algún momento termina. Bien, entonces tenemos estos tres tipos de bucles, el bucle mientras, el bucle hacer mientras y el bucle para. Y como les mencionaba al inicio de este video, estaremos profundizando en el bucle mientras y en el bucle hacer mientras. El bucle para lo vamos a estar viendo la próxima clase. ¿Listo? Entonces, mucha atención, vamos con el bucle mientras. Y aquí tenemos un ejemplo muy sencillo. Viene por acá el algoritmo, llega acá a esta condición y pregunta, ¿quedan cartas? Si la respuesta es sí, entonces baja por acá, pone el sello y se devuelve para acá. Y vuelve y pregunta, ¿quedan cartas? Si la respuesta es sí, vuelve, entra, pone el sello a esa carta y vuelve y pregunta, ¿quedan cartas? Y así sucesivamente. Siempre que la respuesta de quedan cartas sea verdadera, va a entrar al bucle. Siempre que esta respuesta sea verdadera, entra al bucle. Cuando la respuesta es falso, ¿cierto? Cuando la respuesta es falsa, vamos entonces a irnos por acá. Pregunta, ¿quedan cartas? No. Entonces nos vamos por acá, ya no es necesario entrar al bucle y terminó. ¿Listo? Así funciona el bucle mientras. Se pregunta o se valida una condición, siempre que esa condición sea verdadera, se va a entrar al bucle y se va a repetir. Siempre que esta acción sea verdadera, entra el bucle a repetirse, entra el bucle a repetirse hasta que es falsa y sale de ese bucle. Bien, ahora pasemos a el hacer mientras. Esta es mucho más sencilla, entonces atención. Llega acá el algoritmo y dice digite clave, ¿cierto? Cuando digite la clave, pasa por acá y dice clave es incorrecta. Si la respuesta es verdadero, nos vamos por acá y le volvemos a decir digite clave. Si pone otra clave y también es incorrecta, vuelve
y si es incorrecta, vuelve, y si es incorrecta, vuelve, y así hasta que ingrese la clave correcta. Digamos que ya la ingresó, pasa acá y dice clave incorrecta, no, ya no es incorrecta, entonces pum, pasa por acá, esto se convierte en falso, pasa por acá y ingresa al sistema. Y para hacerles un abrebocas o un pequeño adelanto del bucle para, simplemente es como decirle al algoritmo, hazlo un número determinado de veces. Es decir, este ya no valida una condición, sino que le decimos, vas a repetir esto 20 veces y esa cantidad de veces lo va a repetir. Ya no se basa basado en verdadero o falso, sino que simplemente se repite siempre y cuando sea esa cantidad de veces. Si le decimos repítase 5 veces, entonces se va a repetir 5 veces. Pero bueno, eso dejémoslo para la próxima clase. Por ahora, profundicemos pues, en el mientras y en el hacer mientras. Ya saben, acá pregunta primero, luego entra al bucle o no entra al bucle. Acá entra al bucle, digita la clave y después pregunta. ¿Sí? Acá entra, pregunta, si esto se cumple, pues vuelve a entrar el bucle y acá simplemente sale. Si todavía no la han atrapado, tranquilos que ya lo vamos a ver con más detalle. Regla de oro. Siempre que el mientras o el hacer mientras, siempre que la condición sea verdadera, entra al bucle. Como en este caso, si era verdadero, entraba al bucle. Como en este caso, si aquí era verdadero, entraba al bucle. ¿Listo? Siempre que la condición sea verdadera, va a entrar al bucle. Esa es la regla de oro para que la tengan en cuenta. Acá tenemos un ejemplo en donde estamos, por medio de un pseudocódigo, escribiendo 9 saludos. O la 1, o la 2, o la 3, o la 4, o la 5, o la 6, o la 7, o la 8, o la 9. Y esto a la final no sería necesario. Por eso dice que los bucles reducen las líneas de código. Porque esto nosotros lo podemos hacer con un bucle y lo tenemos de este lado derecho. Definimos contador como entero, ¿cierto? Contador inicia valiendo 1 y luego le preguntamos, mientras 1 sea menor o igual a 9, entonces hacer, ¿cierto? Mientras 1 sea menor o igual a 9, entonces hacemos lo siguiente, que sería lo que está dentro de este bloque. Como esto es verdadero, 1 sí es menor o igual que 9, entonces, ¿qué vamos a mostrar? Hola, 1. Y aquí lo que hacemos es incrementarle el valor a la variable contador. ¿Por qué? Porque le decimos que ahora contador va a ser igual a 1, que tiene su valor, más 1. Por ende, 1 más 1, contador vale 2. Y vuelve arriba. ¿Por qué? Porque 2, que es este contador, sí es menor o igual a 9. Vuelve y escribe hola 2 y viene y le incrementa su valor. Contador es igual a 2 más 1, es decir, que ahora vale 3, ¿cierto? 3 es menor o igual que 9, sí, hola 3 y contador incrementa, ahora vale 4, luego vale 5, luego vale 6, luego 7, luego 8 y por último 9 es menor o igual a 9, sí. Hola 9 y contador pasa a valer 10 y vuelve acá arriba y pregunta, 10 es menor o igual a 9, falso. Por ende, se sale de ese bucle. ¿Listo? Así de sencillos son los bucles. Y este es el bucle mientras. Tranquilo que esto ya es muy técnico, esto que acabamos de explicar de los contadores, ¿cierto? Pero yo, pues, les voy a explicar un poco más de lo que es cada uno de los bucles. Tenemos el bucle mientras, y lo voy a decir en palabras precisas. El bucle mientras repite un bloque de instrucciones mientras la condición sea verdadera. Ya la tenemos clara hasta ahí, ¿cierto? Puede que nunca se ejecute si la condición es falsa desde el inicio. Ojo, porque acá determinamos la diferencia entre el mientras y el hacer mientras. Es decir, si la condición, si esto, un ejemplo, inicia siendo falso, pues nunca va a hacer absolutamente nada de lo que está acá. Bien, ya lo voy a explicar al detalle, tranquilos. Acá tenemos unos ejemplos. Mientras no adivines el número, sigue intentando. Mientras esté en rojo, espera. Mientras haya galletas en la caja, sigue comiendo. ¿Listo? Lo voy a explicar en Floatgorin para que ustedes lo puedan entender de una manera más visual. ¿Listo? Así que me voy a dirigir acá y voy a iniciar declarando una variable que se va a llamar saludo. ¿Listo? Y esta va a ser booleano. Quiero que se den cuenta acá que lo que voy a hacer es utilizar el mientras. Ojo, pero antes debo darle el valor a saludo. En este caso asignamos el valor a la variable saludo, que va a ser en primera instancia falso, falso. ¿Listo? Es decir, que por falso simplemente no entraría el bucle y pasaría a terminarse. Y acá simplemente valido saludo y le doy a aceptar. Y acá simplemente le decimos la salida que diga hola. Perfecto. Si yo ejecuto esto, sencillamente no aparece nada. Saludo es falso y no nos apareció absolutamente nada. ¿Listo? Si esto fuera verdadero, aquí, que a la final esto no nos lo va a recibir porque acá solo recibe true o false. ¿Listo? Entonces acá sería true. Si esto fuese verdadero, si saludo es verdadero, ¿cierto? Entonces va a entrar el bucle y va a repetirse siempre que sea verdadero. Por ende, esto va a quedar como un bucle infinito. Y tenemos que tener mucho cuidado con los bucles infinitos porque pueden consumir todos los recursos de nuestro computador. ¿Listo? ¿Cómo hacemos que esto no sea infinito? Pues cuando entra el bucle, después de que muestre el saludo, simplemente le decimos asignación saludo false. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que haría? Verdadero, si es verdadero, como en este caso, ¿cierto? Entra por acá, dice hola, pasa al valor de la variable falso y vuelve acá y pregunta saludo, es falso, entonces pasa y se termina el bucle. Si ejecutamos, ya nos va a aparecer hola, ¿cierto? Y saludo termina valiendo falso. ¿Qué pasa si no le ponemos este amigo? Ojo, si no le ponen este amigo, queda como bucle infinito y esto no va a terminar de parar, ¿sí? Van a haber muchísimos. Entonces lo detengo y mejor lo dejo como estaba. Bien,
Ahí tenemos la primera funcionalidad, ya no se están repitiendo, si se dan cuenta acá ya no aparece el rojito. Entonces, pues tenemos nuestro bucle pleno. Entonces, continuemos. El bucle hacer mientras. Este bucle ejecuta el bloque de instrucciones al menos una vez y luego repite mientras la condición sea verdadera. Bien, garantiza que la acción se ejecute por lo menos una vez, aun la condición sea falsa. Bien, ya lo vamos a entender. Aquí tenemos algunos ejemplos. Juega una partida y luego pregunta, ¿quieres jugar otra vez? Si dice sí, la repite. Come una fruta y luego revisa, ¿quedan más? Si sí, come otra. Saluda al menos una vez y mientras sigan llegando personas, sigue saludando. ¿Listo? Entonces, así es como funciona. Primero se realiza el bloque o la instrucción o la acción una vez y luego sí valida. Primero realiza, luego valida. Y si eso que valida es verdadero, vuelve y realiza y vuelve y realiza y vuelve y realiza hasta que eso sea falso. Vamos a verlo con más detalle. Por ejemplo, el de adivinar el número. Declaremos dos variables, num y número a adivinar como entero. Y vamos a decir que el número a adivinar es número adivinar perdón, es el 5. ¿Listo? Entonces le vamos a, ojo acá, le vamos a pedir al usuario que ingrese, aquí vamos a usar el hacer mientras y se van a dar cuenta por qué. Le vamos a decir primero haga y luego sí valide. Perfecto, entonces en este caso le voy a decir ingrese número, bien, y luego en el bueno, nos falta recibir el valor de ese número y asignárselo a num. Bien, entonces acá lo que vamos a hacer es validar si num es igual, perdón, es diferente de número adivinar a aceptar. Entonces, atentos a lo que estamos haciendo acá. El algoritmo llega acá, ¿cierto? Y se va por este camino. Primero está haciendo lo que está de este lado y luego está validando. Si 4, que digamos que ingresamos el número 4, es diferente del número a adivinar, en este caso 4 es diferente de 5, entonces vuelve por acá, es verdadero, vuelve por acá y le vuelve a decir al usuario, ingrese número, ¿cierto? Si ponemos 5, entonces él pasa acá, 5 es diferente de 5, no, y termina. Veamos entonces cómo funciona. Ingrese número, vamos a poner el 1, no, vuelve y me pregunta, ingrese número, el 8, no, el 4, no, el 5, efectivamente ahí termina el algoritmo. Bien, entonces para que lo tengan en cuenta cómo funciona el hacer y cómo funciona el mientras. Bueno, ahora que tenemos un poco más claro cómo funciona el bucle mientras y el bucle hacer mientras, procedamos a conocer de una vez sus diferencias. Vemos aquí que en el bucle mientras revisa la condición antes de entrar al bucle y puede nunca ejecutarse. ¿Listo? ¿Cómo así? Claro, primero revisa la condición. Si esa condición es falsa, si ese resultado es falso, entonces salta y nunca entra al bucle, ¿cierto? Si esta condición es verdadera, entonces entra al bucle y siempre que sea verdadera, entra y entra y entra hasta que sea falsa y sale del bucle. Por otro lado, tenemos el hacer mientras. Ejecuta al menos una vez y revisa la condición al final. Resulta que acá la condición inicia siendo falsa, desde por acá arriba, ¿cierto? Es falso, falso, falso. Entra al bucle, entra al bloque, ¿cierto? Y luego pregunta, ¿es falso? Entonces me salgo. Pero por lo menos lo hace una vez, ¿listo? Una vez lo realiza. Si acá viene siendo falso, 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 entró, ¿cierto? Preguntó y salió. Si es verdadero, verdadero, entra, aún así entra, preguntó y se volvió a repetir. Pregunta, vuelve y repite, siempre y cuando sea verdadero, se va a repetir hasta que esto sea falso y se salga del bucle. Es decir, que con el hacer mientras, entra por lo menos una vez al bucle y pregunta si es falso, entonces me salgo. Si es verdadero, sí o sí entra al bucle y se vuelve a repetir. En conclusión, el bucle hacer mientras se ejecuta por lo menos una vez y en el bucle mientras existe la posibilidad de que nunca se ejecute. Bien, como ya la tenemos clara, vámonos a la práctica. Acá van a estar los ejercicios, se los voy a dejar en la descripción del video para que ustedes lo realicen en Floatgorim, Psein y Scratch. Yo les voy a ayudar con algunos de ellos. Veamos el número 3. Un guardia controla el acceso con un número de identificación mientras el número no coincida con el autorizado, no abre la puerta. Entonces, pues me voy a abrir Floatgorim. Bien. Y le vamos a decir número autorizado y num ingresado. Ingresado. Como entero, perfecto. Y vamos a asignar el número autorizado, se lo pueden inventar. Num autorizado, lo pueden inventar. Este puede ser el 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Ojo, porque normalmente este lo podríamos hacer con el hacer mientras, pero yo lo voy a hacer con el mientras para que vean que también es posible. Entonces, ¿qué es lo primero que le voy a decir? Ingrese número, ¿cierto? Y esto se lo voy a poner a número ingresado. Entrada, número,
num ingresado. Perfecto. Ahora vamos con el mientras y le decimos la siguiente. A ver, yo agrando esto. Vamos con el mientras y le vamos a decir lo siguiente. Si num autorizado es diferente de número ingresado, de num ingresado, si esto es diferente, va a ingresar. Es decir, si el número autorizado es 1, 2, 3, 4, pero el número ingresado, digamos que es el 3, 2, 1, ¿cierto? Este es diferente de este, esto es verdadero, ¿cierto? Por ende va a entrar. ¿Listo? Y acá le vamos a decir lo mismo de acá arriba. ¿Sí? Nos damos cuenta que estamos repitiendo un poco, por eso es más fácil hacerlo con el bucle hacer mientras. Pero yo lo hago para que se den cuenta que podemos hacerlo de ambas formas. Pegamos, listo. Entonces, ¿qué pasa? Inicia el algoritmo, definimos nuestras variables, le asignamos el valor por defecto al número autorizado y luego le decimos al usuario ingrese número, ¿cierto? Luego, pues le asignamos el valor que el usuario ingresa a la variable número ingresado. Digamos que ingresamos el 321, ¿cierto? Entonces pasamos a la condición del bucle donde nos dice número autorizado, es decir, 1, 2, 3, 4, es diferente de número ingresado que es 3, 2, 1. Esto es verdadero. Por ende, me va a decir ingrese número. Y volvemos a asignarle el valor, reasignarle el valor a la variable número ingresado. Digamos que ahora ingresó 4, 5, 2, 6, ¿cierto? Es decir, ya esto equivale a 4, 5, 2, 6. Vuelve por acá y llega a la condición del bucle. 1, 2, 3, 4 es diferente de 4, 5, 2, 6. Efectivamente son diferentes, entonces se vuelve a repetir hasta que el usuario o el celador ingrese 1, 2, 3, 4. Cuando 1, 2, 3, 4 sea diferente de 1, 2, 3, 4, que esto es falso porque no son diferentes, entonces termina el bucle. Y para hacerlo más interesante, pongámosle acá una salida que diga bienvenido. Bienvenido. ¿Listo? Y ahora sí, ejecutémoslo. Uy, dice que tenemos un error num autorizado, definir mal la variable. Num autorizado. Auto. Y acá estamos bien. Ejecutamos y ahora sí dice ingrese número. Llegó a esta primera parte. ¿Listo? Ingrese número. Yo le voy a decir 3, 4, 5, 6. ¿Listo? Y volvió y ahora está en esta parte. ¿Por qué? Porque esto fue verdadero. 1, 2, 3, 4 sí es diferente de 3, 4, 5, 6. Entonces paso por acá y me dice que ingrese otro. Yo le voy a decir 2, 3, 4, 5 y va a volver a entrar. Ya no estos de acá no se vuelven a tocar, pero estos de acá sí. ¿Por qué? Porque el bucle se está ejecutando. Si se dan cuenta, volvió ahí mismo. Yo le digo otro número. Vuelve, siempre vuelve hasta que yo ingreso el correcto. ¿Listo? 1, 2, 3, 4. Esto se vuelve falso y nos dice bienvenido. Bien, entonces ya tenemos nuestro primer ejercicio. Recuerden guardarlo. ¿Listo? Ya les digo, yo lo voy a guardar en el escritorio. Voy a crear la carpeta BM, bucle mientras. ¿Listo? BM. Y aquí voy a poner diagrama. Ya creo la carpeta diagrama. Diagrama. Y aquí dentro vamos a poner el ejercicio. El ejercicio creo que será el 6, si no estoy mal. ¿Listo? Y ya podemos cerrar. Bueno, vámonos con el siguiente para ayudarles por acá. El laboratorio de temperaturas. Un científico mide la temperatura del experimento. Mientras el valor esté fuera del rango, menos 50 a 100 grados, el sistema no lo acepta. Ok, vamos a hacer esto en PSAIN. Perfecto. Entonces, pues iniciemos. Definir temperatura como real. ¿Listo? Porque las temperaturas pueden ser números decimales. Y dice, un científico mide la temperatura de un experimento mientras el valor esté fuera del rango. Entonces lo que vamos a hacer acá es pues, escribir, hola, científico, ingrese temperatura. Bien. Y esto lo recibimos en la variable temperatura. Perfecto. Entonces, acá nos dice, mientras el valor esté fuera del rango de menos 50 a 100 grados, el sistema no lo acepta. Bien, entonces vamos a hacer el bucle mientras para que nuestro gran amigo, el científico, lo pueda recibir. Entonces, la condición es, si temperatura es mayor, ¿listo? A menos 50 grados, perdón, es menor o igual a menos 50, y temperatura es mayor a 100, mayor o igual a 100, entonces vamos a volver a solicitar esto. Después de que eso sea falso, simplemente le podemos decir muy buena temperatura. ¿Sí? ¿Cierto? A ver, otro ejemplo, si ingresamos 120, que se sale del rango, 120 es menor que menos 50, falso, ¿no? Entonces acá lo que necesitamos sería el O. ¿Por qué? Porque si tan solo una de las dos es verdadera, esto completamente va a ser verdadero y va a entrar al bucle. ¿Listo? ¿Qué es lo que necesitamos? Entonces, pues ejecutémoslo. Leámoslo una vez más. De un experimento, mientras el valor esté fuera del rango de menos 50 a 100 grados, el sistema no lo acepta. Entonces acá le vamos a decir, no aceptamos
esa temperatura. Ingrese nueva temperatura, ¿cierto? Si entramos en el rango, por ejemplo, vamos a ponerle 70, muy buena temperatura, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué nos dijo muy buena temperatura? Porque 70 es menor o igual que menos 50, falso, y 70 es mayor o igual a 100, falso. Y en este caso, falso o falso es falso y se sale del bucle, nunca entra realmente. Y nos va a mostrar muy buena temperatura. Sí, es cuestión de lógica. En cambio, cuando yo vengo acá y le digo 140, ¿cierto? Dice, no aceptamos esa temperatura, ingrese nueva temperatura. Si yo le digo menos 100, me va a decir, no aceptamos esa temperatura, ingrese nueva temperatura. Si yo le digo menos 54, no acepta el sistema. Si yo le digo 500, no la acepta. Y si yo le digo menos 1, que sí está en el rango de menos 50 a 100, entonces dice muy buena temperatura, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Perfecto. Es cuestión de lógica, así que analícenlo muy bien. Una vez lo tengan listo, lo guardamos en la carpeta que creamos, bucles mientras, y acá, OM, y acá creamos código, ¿cierto? Y vamos a guardarle el ejercicio 8. Y acá ustedes deben guardar todos los demás ejercicios. Listo, vamos con el último. Recuerden, ustedes deben hacer por cada uno en los 3 programas. El último sería el inventario de la tienda, el 9. Bueno, vámonos con el 10. Bueno, para el caso del 10 dice que crear una un sistema pide crear una contraseña mientras tenga menos de 6 caracteres, seguirá pidiendo otra contraseña. Ojo acá, chicos, porque este tema de saber cuántas letras tiene el texto que estoy ingresando se hace solo con funciones nativas de los lenguajes de programación o del mismo programa en el que estamos trabajando. ¿Listo? En este caso, este de contar los caracteres y el número 7, de saber si un texto contiene un carácter en específico, se hacen con funciones nativas. Si de pronto no las conocen porque de pronto las olvidan. Yo mencioné algunas cuando estuve explicando lo de los operadores. Bueno, allí las mencioné, pero de pronto no se acuerda. Entonces, simplemente me preguntan que yo las estaré solucionando. O si no, simplemente buscan en Google cómo contar caracteres en un texto en Scratch y él les va a decir con qué. O cómo verificar si un texto contiene cierto carácter en Psaint y él va a decir cómo. Listo, en Google lo pueden encontrar. Sin embargo, yo les puedo aclarar esa pregunta. Bueno, para este caso número 10 nos vamos a ir a Scratch y quiero que acá en Scratch ustedes, bueno, si no están iniciados sesión, inician y luego nos vamos a crear. Y quiero que acá ustedes se graben lo siguiente. Vamos a iniciar con el evento. Y acá el mientras no existe. Acá existe es el repetir hasta que. ¿Listo? Y esto de acá es un poco contradictorio, pero es solo invertir las fichas. ¿Listo? ¿Cómo así que contradictorio? Esto va a repetir hasta que lo que esté dentro sea verdadero. Es decir, si lo que está dentro es verdadero, ahí termina. Por eso dice repetir hasta que verdadero, hasta que termine o hasta que se cumple algo. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Cómo así? Es decir, si ustedes quieren que entre al bucle, esto debería ser falso. Bien, ¿lo tienen claro? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Vamos a iniciar. Voy primero con la variable, se llama la variable clave. Recuerden que la ñ no la podemos utilizar, entonces mejor escribo clave, la variable. Y acá le vamos a decir que eh, ingrese clave. Ingrese clave. Listo. Esto de aquí lo voy a separar un momentico para duplicar porque en un momento lo vamos a necesitar. Listo, y cuando ingresa clave simplemente pues vamos a primero a contar cuántos caracteres tiene eso y recuerden que yo les decía que se hace con funciones nativas del lenguaje de programación o del programa. En este caso, acá tenemos algunas de ellas y la que nos sirve para el caso actual es longitud. Para el ejemplo que estamos viendo, manzana tiene 7 caracteres, por ende el resultado de esta operación es 7. Pero lo que nosotros vamos a hacer es calcular la longitud de clave, es decir, si escribimos en la clave pepo, entonces la longitud va a ser 4. Entonces, una vez que tenemos esa longitud, nos vamos a validar. Entonces, normalmente, para que esto funcione, es decir, en Psaint y en Floodgory, ustedes van a tener que usar el menor. Sí, acá es todo lo contrario, porque acá necesitamos que sea falso para que entre al bucle. Entonces, si la longitud de esos caracteres es mayor que 6, ¿cierto? Si eso es mayor que 6, entonces vamos a decirle clave muy corta, ingrese otra clave. Listo, y ahí la va a ingresar y así se generaría el bucle. Una vez que termina, pues simplemente le decimos clave muy buena. ¿Por qué está en contradictorio? Porque acá estamos, o sea, simplemente leer, repetir hasta que sea verdadero. Normalmente, para que entre a preguntar esto de acá, que la clave es muy corta y que ingrese otra, debe ser falso. Ojo, normalmente en los bucles que hemos estado viendo, el mientras, hacer mientras, pues esto no es de esta manera, es para que entre el bucle siempre debe ser verdadero. En este caso es todo lo contrario, repetir hasta que sea verdadero. Para que entre el bucle debe ser falso. Por eso si ingresamos 4, o perdón, Pepito, o Pepo, Pepo, Pepo sería en 4. 4 es mayor que 6, no, y esto entra al bucle, ¿cierto? Entra al bucle. Entonces va a preguntar y vamos a escribir Pepito 6.
Pepito sería 6. 6 es mayor que 6, no, y vuelve a entrar el bucle. ¿Listo? Hasta que pongamos Pepito 1. Entonces Pepito 1 contiene 7 caracteres, 7 es mayor que 6, sí, y ahí termina el bucle. Entonces no se vayan a confundir, no se acostumbren tampoco a esto porque en los lenguajes de programación no funcionan así, simplemente es como la didáctica de este programa. Repetir hasta que sea verdadero. ¿Listo? En este caso, pues, si ingresamos Pepo, me va a decir clave muy corta, ingrese otra clave. Si ingreso Pepito, me va a decir clave muy corta, ingrese otra clave. Si le ponemos Pepito 1, va a decir clave muy buena. Bien, y termina nuestro algoritmo. Listo, chicos, espero pues no les dé fuerte este cambio y por favor no se acostumbren a esto. Simplemente es porque Scratch, perdón, no tiene como tal el mientras. Por ende debemos hacerlo con esto. Pero normalmente en Floatgorin y en Psain, acá la longitud debería ser menor que 6 para que ingrese el bucle. Acá pues es todo lo contrario. Bien, una vez lo tengan listo, simplemente lo guardan. Recuerden BM y ejercicio, en este caso creo que es el 10. Archivo, guardar ahora y nos vamos a la carpetica y ahí debe estar. Perfecto, muchachos, no siendo más, nos vemos la próxima clase en donde vamos a estar viendo y profundizando el bucle para. Chao, chao.